como vivo en una aldeíta, hay veces se Sí. va la energía, viene hasta las 4. Sí, no, yo soy consciente de eso y por eso muchas veces la grabo. Solamente que había dejado de hacerlo porque veo que no aprovechan mucho porque uno ve las visualizaciones en el canal. Te digo, si no lo están aprovechando, pues a mí qué. Igual yo no pienso nada de eso de monetización ni nada de esas cosas. Yo eso es una herramienta que aprendí a utilizar. Es más, supe de monetización este año, pues la pandemia, que me puse a ver unos videos de YouTube. De resto a mí no me interesa nada de eso. Entonces yo dije, si ellos que son los directos beneficiados no están viendo las clases grabadas, entonces yo dejo de hacerlo. Pero cuando me piden, entonces intento hacerlo porque sé que entonces les va a servir. ¿Sí? Intento hacerlo porque además es una herramienta que uno lo puede hacer, sino que es un poquito más trabajo para el catedrático, ya entiendes, ¿no? Pero bueno, yo hago con todo gusto y con todo amor, yo lo hago, siempre y cuando si ustedes de verdad lo están aprovechando. Si no, pues simplemente no. ¿Sí? Pero bueno, vamos entonces a compartir. Si hay alguien más que quiere entrar, entonces me dicen. ¿Sí? Quiero que hoy y mañana aprovechemos mucho el tiempo, muchachos. Recuerden que ya es necesario lo del parcial. Recuerden que ya es necesario ir poniendo, ya visibilizando todo lo que han aprendido. Bueno, aquí entonces quiero que hablemos un poquitico, que continuemos hablando del manejo de la acidez. Ya leyeron la guía, espero, ¿no? La guía de todo lo de encalado, ¿ya lo leyeron? Si ya leyeron esa guía, vamos a poder pasar más rápido y aprovechar mucho más el tiempo. Estas son presentaciones corticas, pero necesito que vayan como entendiéndolas porque de aquí vamos a saltar a cálculos de encalado, lo cual también es de suma importancia. Y sin estas bases, pues a veces es como un poco complejo, aunque esos cálculos es lo más sencillo de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos todos con el manejo de la acidez. Habíamos hablado que cuando es que encalamos, ¿cuáles son los 4 criterios para encalar? La guía, les dije que pueden, la impriman, la lean, se la aprendan. Esto va a ser dinámico, muchachos, es dando y dando. ¿Cuáles son los 4 criterios para encalar? Les dije que veníamos a preguntas, más que a un monólogo. A ver, ya los vimos, ayer se los volví a poner, les dije, estudienlos, apréndanselos, impriman la guía, léanla. Así no avanzamos. ¿Cuáles son los 4 criterios a poner en práctica para realizar encalado? ¿Mm? ¿Que ninguno? Para realizar un Sí. encalado, en primer lugar hay que conocer el nivel de acidez del suelo, ¿no? Ajá. Y entonces, si vamos a conocer el nivel de acidez, ¿cuál es ese criterio que nos habla precisamente de eso, del nivel de acidez? Conocer el pH. ¿No? Bueno, Mm, el pH es 1, entonces, ¿qué dice el criterio? ¿Qué dice el criterio? Así no podemos avanzar, muchachitos, van a parcial. Menor de 5.5. ¿Cómo, cómo? Por ahí Que sea escuché. menor de 0.5. Que sea menor de 5.5. Muy bien, Rosa, que sea menor de 5.5. Ayer les expliqué por qué, ¿no? ¿Qué otro criterio? Más de, pero Dime, Rosa. los otros no me los sé porque no. Sería una SIG baja, Master. Baja. A ver, ¿ya leyeron la guía, sí o no? ¿El del manual o la guía que tenemos que entregar? No, el manual. O sea, cuando yo les digo, bueno, si ustedes lo conocen como guía, para mí es un cuestionario. Pero les hablo de la guía de práctica. ¿Ya se la leyeron? Si no se la han leído, muchachos, no estamos hablando el mismo idioma.
porque tienen que tener mínimamente esas bases para saber y continuar con el manejo de la acidez. Haberla leído, les dije, léanla, pero también analícenla. Ayer medio se las mostré. Si no la han leído, entonces, ¿cómo avanzamos? A ver, ¿quién la ha leído? Muchachos, no me hagan perder el tiempo. Podríamos estar avanzando si ustedes también avanzan y hacen lo que les corresponde. Recuerden que tienen que estudiar solitos, aparte de la sesión sincrónica, tienen que estudiar solitos, mínimamente unas 2 horas diarias la clase. Con que cumplieran media sería bueno. A ver, ¿y entonces? Ahí sí no podemos hablar el mismo idioma. Difícilmente me tocaría devolverme a la guía, volverles a explicar lo que ya les dije, releerla con ustedes si es que ya están grandecitos. Bueno, para poder complementar lo que les voy a decir ahora, necesitan leerse esa guía y no solo leerla, sino analizarla. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sabemos que se cumplen esos 4 criterios de encalado, o al menos se cumplen 2 de ellos, entonces podemos tomar la determinación de enviar un encalado, o sea, una enmienda calcárea. Lo otro es, así no se cumplan totalmente a cabalidad los 4, si se cumplen 2 y usted sabe que su cultivo es muy susceptible a ese aluminio o a ese pH, no va a responder totalmente bien. Recuerden por la disponibilidad de nutrientes. Entonces, usted lo mejor, lo ideal, lo que debe de hacer siempre es una enmienda calcárea. Ahí hay algo que decimos aplicar el criterio técnico, ¿sí? El criterio técnico, muchachos, no está en los libros. El criterio técnico lo da todo lo que usted, toda la experiencia y todo lo que usted ha podido captar, aprender, ¿sí? Aparte del criterio técnico, ahorita, al menos al nivel de ustedes, lo da mucho la lectura, lo da mucho el entender, razonar todo lo que leen, ¿sí? Entonces, ese criterio técnico siempre hay que aplicarlo, porque el libro no le va a decir a usted, ah, no, es que su cultivo es susceptible, su pH está en 4, entonces en ese pH va a haber una deficiencia de calcio, de magnesio, porque esos sitios de intercambio catiónico los está ocupando el hierro y el manganeso. No. Eso no se lo va a decir a usted en ningún libro. Y eso es lo que quiero que entiendan. Fertilidad es la reunión de muchos conceptos, de muchas cosas para poder uno aplicarlos en campo. Entonces, por eso necesito que vayan muy finos en todos los conceptos, en todas las lecturas y que pongan de su parte, porque si no se van a quedar con vacíos. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice a mí? No, para ese cultivo, con 2 criterios que estén positivos, dale, manda enmienda calcárea. O no, fíjate que ese cultivo, a pesar de que el rango y el rango de pH ideal de 5,565, en el cual está mayor la disponibilidad de todos los 17 elementos esenciales, entonces, fíjate que no va a tener ningún problema. Cumple un criterio, ok, no mandes encalado, pero mantén monitoreando pH. ¿Sí? Eso no se lo va a decir a usted nadie. ¿Sí? Es como cuando lleguemos a análisis de suelo, usted va a entender. El análisis de suelo es mucho más que una simple apreciación de alto, medio, bajo. El análisis de suelo es mucho más que unos simples cálculos súper sencillos que se hacen. El análisis de suelo, la esencia es la interpretación. Y por la interpretación es lo que vale pagar un análisis de suelo. ¿Sí? La cual no se la hace tampoco un laboratorio. Se la hace un experto o se la hace alguien que entienda muchísimo de eso. ¿Sí? Y yo lo que mínimamente quiero con ustedes es que ahora quede muy claro todos los conceptos para que cuando lleguemos a análisis de suelo, que es al final del curso, ustedes tengan la capacidad de interpretar un análisis de suelo. Pero si ni siquiera me leen cuáles son los 4 criterios, si ni siquiera leen todas las guías y las cosas que les dejo, entonces difícilmente llegamos a análisis de suelo y cogen ese análisis, ven ese montón de números y por dónde empiezo, qué hago y se me empiezan a estresar. ¿Por qué? Porque desde atrás no venimos bien.
Entonces, muchachos, por favor, ¿sí? Por favor, tienen que estudiar más la clase. La clase es muy linda, no es pesada, pero si usted no la estudia, al final se le va a hacer súper pesada porque no va a entender mucho, ¿sí? Pero estudienla desde ya. Dime, Isaac. Disculpe que le he interrumpido. Tengo una pregunta conforme a las 4 bases. ¿Hay alguna que sea más ¿Cuáles bases? importante? Las 4 bases para el encalado, 4 requerimientos. Ah, porque cuando me hablas de bases, yo me fui a las Ok, bases sí, sí. intercambiables, calcio, Bueno, sí, magnesio, sodio y potasio. sí, requerimientos, sí. Ok. ¿Hay alguno más importante, algún criterio más importante que otro? Por ejemplo, el nivel más bajo del 5.5 de pH o la saturación más alta del aluminio, 25%, Exacto, o, ahí va. o Ajá. tal vez los sentimos carga que sea mayor de 2, pues ya tenemos problemas, o la suma de las bases, que es calcio, magnesio y se me fue el otro, sea mayor o igual a 1. No sé cuál, si usted dice cuál es más importante, hay uno más importante, menos importante. ¿Cuáles de Bueno, estos 4 eso, son más? eso es una tienen más excelente pregunta. Es una excelente pregunta y tampoco la van a encontrar leyendo las cosas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles de esos 4 criterios son más importantes? Yo debo primero priorizar, nosotros trabajamos ¿para quién? Para el cultivo. Nosotros chineamos hacia el cultivo, nosotros organizamos todo para el cultivo, ¿sí? Para la productividad. Aparte, pues dejando lo que ya les he dicho, de cuidado con estar haciendo excesivas contaminaciones por falta de manejo y demás. Pero nosotros trabajamos para el cultivo, la productividad es nuestro objetivo. Pero ojalá sea una productividad sostenible y sustentable, ¿no? Que eso ya también lo hemos hablado. ¿Cuál de esos criterios es más importante para mí? Eso me lo da el cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sí sé que mi cultivo es tolerable, digamos, al aluminio. Ah, entonces, si será que es medianamente tolerable al aluminio, entonces si el aluminio me está ocupando, ¿cuánto es? Son en aluminio mayor de 25. 25%. Muy bien, ahí ya vamos hablando de los 4 criterios. Mayor del 25% están sentaditos en esa SIC, sentaditos en esos puestos que necesito que me sienten los otros 17. Uy, no, este aluminio me va a causar demasiado problema porque es que este cultivo no es tan tolerable, sí es susceptible. Ok, entonces yo tengo que desplazar ese aluminio, yo tengo que mirar y realizar, ¿sí? La enmienda. ¿Para qué? Para poder que se me desplace, como que me lo capture y me lo precipita, ¿sí? Lo captura y lo precipita. Más no es que se va, ¿no? Lo captura al aluminio y lo precipita, ¿sí? Los carbonatos de calcio. Entonces, ¿cuál sería más importante? Eso lo da el cultivo. Y ahí va lo mismo, el criterio técnico. Si usted me dice, no tengo mucha acidez, el culpable de este pH no es la acidez. O sea que mi problema no va por el criterio de aluminio intercambiable mayor a 25%. Ese no es un problema para mí. Pero sí es un problema grande el que mi pH no esté en el rango ideal. ¿Por qué? Por la disponibilidad de nutrientes. Ajá. Entonces, la mayoría de cultivos, aunque toleren un pH bajo, aunque toleren un pH extremadamente alto, siempre deberíamos de aplicar enmiendas, así sean enmiendas para organizar los pHs bajos, ¿sí? Los ácidos, o enmiendas para organizar los pHs altos, basicidad o alcalinidad. ¿Por qué? Porque yo siempre debería estar pensando en toda la disponibilidad de mis nutrientes, ¿sí? Entonces, toda esa disponibilidad de mis nutrientes es la que me va a dar la certeza a mí, junto a la SIC, que mi planta se va a poder alimentar bien. Si yo no organizo eso y yo me pongo como un loquito a echarle a eso de todo, échale un triple 15, échale un 10, 24, 12, échale un yo no sé cuánto, y sí, y usted le aplica eso y usted está seguro de que la planta lo va a poder tomar. ¿Usted está seguro de que hay puestos dentro de la SIC para que se sienten esos nutrientes? Usted, o sea, ¿le aplica y qué? Hay mucha gente que dice, no, aplíquele que eso sale, la cosecha sale. Sí, es muy bondadosa la naturaleza, la cosecha sale. Pero ¿a qué costo medioambiental? ¿A qué costo económico? ¿A qué costo? Entonces, por eso es que tienen que ser responsables y analizar todo este tipo de cosas. Aparte, algo que no vemos,
y es el desequilibrio iónico que causamos. Ese desequilibrio iónico, muchachos, pobre suelito, pobre medio ambiente, están pero re mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que lo hacemos, como no vemos que lo estamos causando, entonces como que no sabemos, ¿no? Como que no me importa porque yo no lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Recuerden que todo esto ocurre allá abajo en el suelo, esa dinámica de que libera, de que retiene, de que libera, de que los iones pasan a solución suelo, luego son captados radicularmente, por gradientes de concentración son absorbidos. Entonces, toda esa dinámica, muchachos, es como una película que uno tiene que armarse, pero en la cabeza. ¿Sí? Y hay unos videitos muy buenos que yo se los voy a compartir. Son videos excelentes que le pueden dar a uno como una visión de que, uy, qué lindo, cómo viene y captura un ion y cómo libera el otro y cómo va absorbiendo. Pero son películas recreadas a partir de todos estos conceptos, ¿sí? Son videos cortos, los cuales algunos expertos han hecho, algunas compañías, recreadas desde todos estos conceptos. Entonces, si usted la tiene clara, al ver una película de esa, la super interioriza, ¿sí? Ok. Entonces, a partir de esos 4 criterios, muchachos, a partir de saber cuáles son las enmiendas calcáreas, a partir de saber el por qué tenemos que encalar, entonces ahora sí podemos ir hablando más fluidamente del manejo, ¿sí? Del manejo que tenemos que hacer, el manejo de la acidez, entonces de un encalado, ¿no? De los materiales encalantes. Entonces ahorita sí, miremos un poquito ya que les recordé. Recuerden que todo el problema aquí siempre es causado ¿por quién? ¿Por quién? Hidrógenos en el suelo. Muy bien, todos esos hidrógenos en el suelo. Recuerden también que hay suelos netamente ácidos. ¿Por qué? Por su naturaleza, ayer hablábamos de eso, por la roca madre que presenta, por las lluvias que se presentan, por lluvias ácidas en ocasiones, por la cantidad de agua que cae, como en esta región del norte, que más de 3.000 milímetros, entonces es demasiada estarle lavando las bases al pobre suelo, siempre hay óxidos y 6 óxidos de hierro, entonces todas estas coloraciones rojizas. Aparte los fertilizantes, que ahorita vamos a ver algo de eso, los fertilizantes que siempre nos están acidificando nuestro suelo. La materia orgánica les decía que tiene una residualidad naturalmente ácida, sin embargo en todas las enmiendas nosotros podemos ayudar a que esa residualidad no sea extremadamente ácida y que hemos logrado que llegue a neutralidad con enmiendas y haciendo investigaciones en enmiendas. Entonces es bien importante saber qué tipo de materia orgánica y con qué pH está esa materia orgánica para aplicarla. ¿Sí? Y el famosísimo aluminio trivalente, aluminio intercambiable, ¿sí? Que tiene muchísimo que ver con estos iones metálicos de hierro y manganeso. Entonces, siempre miremos esto. Siempre, muchachos, la partícula micelar, que sería, ¿cuáles son las químicamente activas? ¿Cuáles que La arena y decimos? la tía. ¿Perdón? Me A equivoqué, ver, Marta, Aileen. disculpe. No, tranquilo que estamos aprendiendo. ¿Cuáles son las químicamente activas? Las arcillas. Las arcillas, ¿sí? Chacho, eso ya lo tienen que saber. Acuérdense del gráfico clásico que yo les había dado. Muy bien, la materia orgánica. Entonces, Aileen, ¿por qué la arena no? ¿Aileen? Es que iba a decir arcilla y materia orgánica, máster, pero dije arena por equivocación. No Porque tenía... importa, no importa, estamos aprendiendo, no te excuses por eso. Pero, ¿por qué la arena no? ¿Por qué la arena no podría ser una de esas partículas micelares? ¿Por qué? Por su capacidad de retención.
Y por el tipo de carga que tiene. Exacto, Aileen. ¿Cuál carga tiene la arena? ¿Cuál carga tiene la arena, Aileen? Positiva, creo, Master. ¿Sí? A ver, apunte ahí en el cuadernito, tarea para la casa. Buscar las cargas de la arena, a ver si se la encuentra. Ok, muchachos. Entonces, miren aquí. Tenemos una partícula micelar y tenemos agua, ¿sí? Vean, todos estos son compuestos. Entonces, tenemos calcio, magnesio, potasio. Tenemos todos los compuestos también. Recuerden que la forma de absorción del nitrógeno es nitratos y amonio, ¿no? Pero también tenemos a nuestro gran amigo, el hidrógeno, que junto al agua, entonces luego viene y me crea unas reacciones y me deja siempre un remanente. Miren aquí no tenía cargas este hidrógeno, bueno, siempre tiene carga, pero aquí ya va con carga 15, ¿sí? Cuando hubo la reacción con la partícula micelar. Aparte acá, si continuamos con más agua, entonces viene, ¿y qué pasa? Una es absorbida en solución, pero la otra viene y sigue estando retenida. Y mire cómo pasa a ser aquí en esta partícula micelar. ¿Por qué? Porque ya no van a haber muchos de estos. Entonces pasa a ser aquí ya de 21, ¿sí? Y vienen más moléculas de agua y ya pasamos, cuando estos ya se fueron, pasamos allá a tener un hidrógeno con una carga ya de 29. Entonces, miren cómo va aumentando, así a simple vista va aumentando, ¿sí? Cuando vamos adquiriendo más agua en el sistema. Entonces hay una progresiva desaturación del complejo de cambio. ¿Por qué? Pues porque simplemente llovió, vienen más hidrógenos y me siguen poniendo los hidrógenos y me siguen abandonando, ¿sí? Me siguen abandonando todos estos que me ayudarían a mí para toda la nutrición, ¿sí? Entonces, por eso la acción del agua es importantísima ahí. Si miramos un poquito así rápido, la acidez residual producida por los fertilizantes, yo les decía a ustedes que no podemos continuar aplicando urea, ¿sí? En suelos ácidos. No podemos continuar con lo mismo, ¿sí? Sin embargo, miren, por ejemplo, si aplicar urea ya no es bueno por la residualidad que tiene, por el índice de acidez, ¿sí? Si aplicar urea ya no es bueno, vean el índice de acidez aquí, que es 84. Miren qué pasa cuando aplicamos sulfatos. Por ahí alguien me decía que aplicaban sulfatos en suelos con arroz por inundación. Pues vean cuando se aplica este sulfato hay una liberación de 4 hidrógenos, pero el índice de acidez, miren cómo se eleva a 112, ¿sí? Y vean, la urea tiene un índice de acidez un poquito más bajo de 84, pero fíjense que hay unos mucho mejores en su índice de acidez, por ejemplo, el nitrato de amonio, ¿sí? Vean, este nitrato de amonio de 63, ¿sí? Entonces, es necesario que vayan entendiendo que cuando ustedes van a tomar como la determinación de utilizar un fertilizante de síntesis química, necesitan saber de su índice de acidez, de esa reacción, ¿sí?, de nitrificación que va a causar. Esa reacción es importante, ¿ok? Es bien importante. Entonces aquí en una finca que tiene, digamos, un pH 4.3, ¿cuál utilizarían para realizar aporte de nitrógeno? Si están pensando de verdad en el manejo de la misma y si están pensando en su índice de acidez, ¿sí? ¿Cuál utilizarían? Nitrato de amonio. El nitrato de amonio porque tiene un de índice amonio. mínimo prácticamente de acidez, de residualidad de Ajá. acidez. Y miren el porcentaje de nitrógeno.
Sí, aparte de tener un índice bajo, pues también nos va a aportar un poco más de nitrógeno a comparación del sulfato de amonio y de la urea, que lo que nos va a aportar más que todo es un índice de acidez prácticamente. Ujú. Aunque vean el porcentaje de nitrógeno de la urea, ¿no? ¿Sí? Sí, la urea es un poco más, es mayor, pero igual es mucha la diferencia de la acidez que nos va a dejar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que luego todo ese índice de acidez hay que irlo a contrarrestar con el carbonato de calcio, ¿sí? Entonces necesitamos ir estudiando un poquito esto, ¿para qué? Para entender que necesitamos siempre prestarle harta atención a los índices de acidez. Y no solamente hay índices de acidez, también hay índices o residualidades alcalinas, ¿sí? Las cuales sí nos servirían mucho. ¿En dónde? Pues en suelos ácidos, ¿sí? Nos servirían cantidades. Esta es la reacción del aluminio trivalente que ya les había dicho, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre es como es aluminio trivalente? A medida que va ocurriendo su reacción, va liberando hidrógeno, ¿sí? Y recuerden que entre más hidrógenos, pues mayor acidez. Efectos. Espero ya hayan leído el porqué de estos efectos y qué es lo que pasa cuando tenemos esas acidificaciones en nuestro suelo tan grandes. Pero así, a grandes pasos, algunos de los efectos más difíciles y en los que más queremos contrarrestar es la toxicidad por el aluminio, ¿sí? Y el manganeso. Y muchas veces también por... Ay, que deje entrar la maestra, vea pues. Pablito. Y muchas veces entonces también por hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos les encantan esos pHs ácidos, entonces hay mucha disponibilidad de manganeso, de aluminio y de hierro, ¿sí? Mucha disponibilidad y biodisponibilidad. Ok, la disminución de la disponibilidad en los macronutrientes, casi siempre que encontramos sentados en nuestra psique, ese montón de manganeso, ese montón de hierro, todo eso nos desplaza, ¿y a quién? Nos desplaza mucho al nitrógeno, nos desplaza al fósforo, al potasio, especial y especialmente al calcio y al magnesio, ¿sí? Nos desplaza muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal es que no vayamos a encontrar unas concentraciones buenas, al menos medias, de estos macronutrientes. ¿Para quién? Pues para nuestra pobre plantita, ¿no? Cuando tenemos esos pHs ácidos. La disminución de la actividad microbiana en el suelo, completamente. Recuerden que todos los macro, y microorganismos tienen pHs específicos los cuales les agrada mucho trabajar, ¿no? Entonces esa disminución va a ser drástica porque le estamos modificando mucho el pH del medio donde van a vivir y pues no les agrada estar mucho ahí. Y aparte muchos también se mueren, ¿no? Reduce el crecimiento de las plantas, obviamente, hay una distrofia siempre en la cofia, siempre se crea una distrofia, entonces el crecimiento de la planta siempre se ve limitado por estos contenidos altos de aluminio. Baja respuesta a la fertilización total. Recuerden que el pH determina la disponibilidad de nutrientes. Entonces, así usted le aplique, le aplique y le aplique, no va a obtener. Yo ya les mostré antes cómo es la eficiencia en pHs altos, en pHs bajos y en pHs neutros, ¿no? ¿Recuerdan un poquito? Que había unas eficiencias de 100% cuando tenían, entonces, cuando estaban dentro del rango de 5,5 a 6,5. Y también eso depende del nutriente, entonces imagínense. Por eso siempre tenemos que estar monitoreando nuestro pH, ¿sí? Si queremos una eficiencia alta en fertilizaciones. Esta es la que les había mostrado allá, solo que aquí está un poquito diferente, pero son los mismos valores. Si tenemos, por ejemplo, pH de 7, al menos para el nitrógeno, para el fósforo y para el potasio, entonces tendríamos un 100% de ¿qué? De eficiencia, ¿sí? Si hablamos de en función del pH. Pero miren que a nivel que va bajando el pH, miren 6, 5, 5, bueno, miren en 4, 5. La eficiencia ya del nitrógeno sería de 30% y estos son investigaciones serias, ¿sí? Estas son investigaciones que se han realizado. Entonces, ¿qué pasa con ese otro 70% de nitrógeno?
pues se va todas las contaminaciones que ya les he dicho, ¿sí? Especialmente cuando se utiliza fertilizantes de síntesis química. Miren el fósforo, 23. El del fósforo casi siempre es bajo, muchachos, porque recuerden que los rangos de pH donde el fósforo está disponible son muy pequeñitos, ¿sí? De 6,5, 7,5, pero luego hay otro ranguito por allá, como de 8,8 en adelante. Entonces, esos dos ranguitos son pequeños y la deficiencia del fósforo siempre se ve limitada, aparte porque casi siempre lo que hacemos es matar los solubilizadores de fósforo con nuestros manejos, entonces no hay nadie también que nos esté ayudando a esto, por el poco aporte de micorrizas también, ¿sí? Que luego vamos a ver un poco de eso. Entonces, todo esto es ya ha sido investigado, es verídico, es algo que deben de ustedes poner en práctica, es algo que ustedes deben de entender, que no habría una buena producción, una buena entonces respuesta de nuestro suelo para alimentar nuestro cultivo si no manejamos primero el pH. Yo les dije que primero hay que organizar y hay que ver qué enmienda necesita un suelo para luego entonces sí irlos a nutrir. Es como nosotros, primero lo ideal es que si vamos a iniciar a tomar unas vitaminas, lo ideal es que primero nos purguemos, ¿no? Entonces primero purgarnos para que después entonces estemos bien. El suelo es algo parecido. Primero necesitamos organizarlo, organizar sus pHs, organizar si es necesario unas enmiendas y luego entonces vamos a continuar con esa nutrición para que de verdad esa nutrición entonces tenga una función, una eficiencia y su función pues sea la mejor dentro ya de toda la planta, ¿sí? Entonces este es solamente para recordarles, acuérdense que esto hay que estudiarlo bastante porque necesitan saber dónde está la disponibilidad de nutrientes. Y recuerden siempre, 5565 sería lo ideal para la disponibilidad de los 17 elementos nutrientes. Si queremos siempre que nuestro cultivo se nutra, ¿sí? Se nutra de la mejor forma, aparte pues de que hay muchísimos otros factores. Recuerden en estos macronutrientes, miren el rango, ¿sí? En estos macronutrientes, siempre entonces estamos como un poco tirados a la acidez, si así lo podemos llamar, aunque estamos en la neutralidad de 6 a 7,5, está la mayoría de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas con todo lo que hemos visto anteriormente? Hacemos un encalado. Esta fotico es para que vean, por ejemplo, cuando se aplica, la mayoría se hace al boleo y eso depende también en qué cultivo. Si el cultivo ya está sembrado o si el cultivo aún no está sembrado, ¿sí? Eso depende porque en muchas ocasiones es localizado cuando el cultivo ya está establecido, ¿sí? Entonces, esta práctica agrícola es destinada a mejorar la productividad siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a neutralizar todos esos hidrógenos y todos esos aluminios si la acidez es causada por aluminio, ¿no? Con enmiendas. Enmiendas que, pues, básicas y siempre poseen entonces carbonatos de calcio, entonces calcio. Y es muy bueno que también posean magnesio, ya que en este tipo de suelos, pues no hay una disponibilidad grande de magnesio, igual que los demás que les había dicho, pero hablamos más de calcio y magnesio porque se ven mayormente afectados por la saturación y por todo el complejo de cambio donde se sientan y donde están todos los hierros y los manganesos. ¿Qué criterio práctico denomina en la actualidad utilizar una dosis de CAR? Pues reducir el porcentaje de saturación de acidez. Entonces ya no vamos a decir más, yo voy a encalar para organizar pH, ¿sí? Más vale digan, yo voy a encalar para reducir el porcentaje de saturación de acidez o yo voy a encalar para neutralizar mi aluminio intercambiable, ¿sí? Ya son criterios mucho más técnicos, mucho más de fertilidad de suelos, porque está bien que al inicio me decían, yo voy a encalar para organizar el pH, pero eso ya está bien para alguien que no maneje los conceptos de fertilidad o alguien que no sea agrónomo o que no sea muy técnico en esto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir, voy a encalar para reducir el porcentaje de saturación de acidez o voy a encalar para neutralizar el aluminio intercambiable. Esas serían como